7:35 a.m. Gracias por continuar en la sintonía de Tech Sounds Radio, el 94.9 y en Desde el Campus. Hoy, con muchísimo gusto, queremos saludar al profesor Pedro Rubén Flores Estrada, profesor del claustro académico del doctorado en Política Pública y de la maestría de Administración Pública y Política Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación del Tecnológico de Monterrey. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Sandra, muy buenos días tengan todas y todos. Gracias por estar con nosotros, sobre todo después de una jornada histórica para nuestro país. Las elecciones más grandes dentro de los últimos años y sobre todo también elecciones que arrojan un resultado que ya de entrada cambia la historia de nuestro país con por primera vez una mujer en la silla presidencial. Pedro, ¿qué opinión le merece la participación ciudadana de más del 60%, una gran afluencia de personas en las casillas para la jornada de este domingo? Bueno, Sandra, pues no quisiera yo decir muchas cosas que ya se han considerado y que, bueno, pues una de ellas es una jornada que, si bien es cierto, pasó a lo largo de las campañas electorales con muchos actos de violencia e intimidación. No obstante, el día de ayer fue un muy buen día para el país. México, después de la revolución, siempre anheló tener jornadas democráticas en paz, y teníamos paz, pero no teníamos democracia. Hoy creo que hemos dado un paso a tener elecciones donde, si bien es cierto, el contexto era complicado, no obstante, el día de ayer, que fue el cierre de todo este proceso, fue un buen día, y creo yo que damos un paso más a una democracia con muchas debilidades, con muchas cuestiones de fondo, pero al menos procesalmente creo que tuvimos un buen día. Y en cuanto a que sea una mujer la que vaya a dirigir al país, creo que México desde el siglo XIX dio luces de que somos un país donde la diversidad en el poder pues era ya una realidad. Nosotros tuvimos el primer presidente afroamericano con el caso de Vicente Guerrero. Tuvimos también uno de los primeros, tuvimos un presidente indígena, como fue el caso de Benito Juárez, Victoriano Huerta, que aunque no fue un buen presidente, pero era de raíces indígenas, frente a otros países como Colombia, que nunca ha podido tener pues presidentes de la República que no vengan de una determinada élite política. Entonces, creo que México da un paso hacia adelante, y bueno, vamos a ver cómo nos pintan los siguientes momentos políticos en el país. Así es. En cuanto a los porcentajes, bueno, se revelaba después del conteo rápido del INE un 58.3 o entre 58.3 y 60.7%. Es decir, se lleva prácticamente, bueno, un porcentaje pues casi 30 puntos arriba de su más cercana rival, que era Xóchitl Gálvez. Esto habla de que México quiere continuar con lo propuesto por Andrés Manuel López Obrador, porque una de sus principales propuestas, bueno, entre algunas otras cosas, era continuar con los programas sociales, las reformas impulsadas por el gobierno del presidente. ¿Qué hay de quienes en este momento, digamos, no se sienten del todo de acuerdo y sienten un tanto de rechazo para lo que viene? ¿Hay incertidumbre o así lo percibimos? Mira, Dara, yo creo que es muy buen momento para hacer una reflexión. Si el que ganó fue un partido que hizo bien las cosas, que no se puede negar que hubo importantes temas a considerar, o también la oposición tuvo errores. Creo que es un primer elemento que hay que valorar. Y yo creo que también en cualquier democracia, los partidos políticos, cuando tienen derrotas electorales, es muy común que asuman responsabilidad política los que enarbolaron el proceso electoral. Yo recuerdo muy claramente a Adolfo Suárez, que fue presidente de la transición española, presidente de gobierno durante la transición española, cuando después de un tiempo funda un partido y dice: señores, me quieren pero no me votaron, y como me quieren no me votaron, yo me voy, señores, soy un responsable político. Entonces creo que ese es un primer proceso que se tiene que hacer. Tiene que haber responsables políticos de los que cometieron debilidades, errores y demás, y creo que dar también un cambio a una generación pues que sea la que vaya a reformar las estructuras ideológicas operativas de los partidos políticos. Creo que este no es un solo mensaje a un gobierno, a un partido político que evidentemente tiene una mayoría muy consolidada, sino también es un mensaje a la oposición para decir qué hicimos mal y también
pues renovar los cuadros que creo yo que se fueron enquilosando a lo largo del tiempo, y un aspecto creo yo muy importante, el replanteamiento de los discursos de los partidos políticos. Por un lado, el PRI a lo largo de todo el tiempo tuvo el discurso que lo cimentaba, que le daba una cohesión ideológica importante, que eran los principios de la revolución. El panismo fue y es un partido muy importante, donde ahí se cuestionaban todos estos principios de la democracia cristiana. Y entonces lo que vemos es que el electorado también mandó un mensaje al decir, señores, este tipo de alianzas pues no nos hacen clic, no nos hacen una verdadera forma de creer, de estar en una ideología, que también hay que valorar que los partidos políticos pues entraron a un pragmatismo que ya vimos que no necesariamente puede ser importante en el mediano y largo plazo. Porque si bien es cierto, la lógica era esta, bueno, es que tenemos que juntarnos, sí, pero a veces gano una, pero pierdo la identidad. Y creo que ese es uno de los principios importantes de los partidos políticos. Creo que hay mucho que aprender de esta elección si queremos verdaderamente generar equilibrios entre las ideologías políticas en México. Ahí yo dejaría muy claro este punto, porque creo que es un punto de fondo. Ortega y Gasset hablaba y decía que en las ideas y los principios se tienen, pero en las creencias se está. Cuando nos movilizan las creencias y no sabemos ya qué es en lo que estamos, es cuando se vienen los quebrantos, cuando se vienen las divisiones y cuando pues no tenemos una verdadera consistencia de solidez social en las ideologías políticas. Así es. En este punto hablábamos acerca de que son 251 diputaciones y 60 senadurías, la mayoría de Morena en el Senado. Digamos que luego de la jornada de ayer, eso se consiguió, una mayoría de Morena. En relación a los cambios que había buscado o que dentro de sus propuestas había considerado, hablaba sobre impulsar cambios en la ley con objeto de establecer articulación, coordinación entre la Guardia Nacional y las fiscalías para poder disminuir la impunidad, fortalecer la inteligencia, la investigación y el trabajo conjunto entre las dependencias. Pero algo que llama mucho la atención y que es un mensaje que nos llega a través de las redes sociales y que tienen duda es en relación a que había propuesto eliminar el Estado de Derecho. ¿Esto era parte de sus propuestas? No, el Estado de Derecho pues es uno de los principios básicos de cualquier democracia, es decir, el Estado de Derecho consiste en que existe un marco normativo que limita el Estado y que nos da libertades a los ciudadanos. No sé a qué se refiera en ese sentido, pero eliminar el Estado de Derecho pues sería eliminar un elemento básico de cualquier democracia. Bien, entre otras cosas señaló que, bueno, al ser una mujer presidenta, ella en este primer discurso decía, no llego sola, llegamos todas, ¿no? Enfatizando en que pondrá especial atención en atender a las mujeres víctimas de violencia, disminuir los feminicidios y crear programas enfocados en ello. Uno de estos programas es el programa SOS Mujeres, que, bueno, va a garantizar refugios y promover la creación de fiscalías también especializadas en el tema. Cuando hablamos acerca de que sea una mujer por primera vez en México, hablamos también de un cambio dentro de la identidad o la filosofía que tiene una sociedad como la nuestra, que por muchos años se pensó machista. Yo creo que México ha ido madurando. Sabemos que la política pública de atender a las mujeres, principalmente en uno de los aspectos más tristes, que es la violencia hacia ellas, pues es una política pública que ya venía desde hace tiempo y que también, hay que decirlo, es una política pública que exige la sociedad mexicana y que evidentemente, pues al estar una mujer dirigiendo la política pública nacional, pues se vuelve en un eje que ya venía pues en este gobierno, pero en otros gobiernos ya también se había visto. También no podemos negar que en México, al ser un modelo federal, tenemos políticas públicas estatales y municipales donde esta acción pues ya era una de las acciones más importantes de las políticas públicas en algunos estados de la República. Entonces creo que se vuelve una bandera importante de este gobierno y sí, desde el punto de vista del mensaje político, va a ser un eje
muy importante de sus próximas acciones públicas. Totalmente. ¿Cuál será, digamos, el primer reto que tendrá que superar? Yo creo que el tema de la seguridad se ha ido penetrando al país. Vi el debate, uno de los aspectos que sí me llamó la atención es que nunca ninguno de los tres candidatos ni ella habló sobre el perseguir el dinero de los delincuentes. Las políticas públicas desde gobiernos del PRI, del PAN y de Morena han hecho lo mismo, es decir, la contención, el ataque, atender en algún momento las causas, que eso también es muy importante, pero vemos que si analizamos el número de dinero, de propiedades, de activos, de aviones que se le han quitado a la delincuencia, son muy pocos en estos tres gobiernos, estos tres signos políticos. Entonces, si no cambia esa forma de afrontar la política de seguridad, que si bien es cierto, mucha de ella ha sido las causas, pero si no abordamos también el desmantelar las estructuras patrimoniales, financieras, económicas del crimen organizado, pues esto va a ser lo que ya vimos que ha estado sucediendo. Entonces creo que ese es uno de los principales retos. Ahora, es importante también decir que como van las tendencias, sabemos que ahorita la votación apenas se está configurando, no podemos hablar todavía de mayorías en la Cámara de Diputados, aunque sí ya de tendencias. En la Cámara de Diputados puede que tenga una mayoría cualificada, pero el dique de contención va a ser el Senado de la República. Entonces, ahí, ¿por qué digo que es el dique de contención? Para atemperar y analizar a la luz de la Constitución, porque ahí se dan las reformas constitucionales, pero también ahí se dan gran parte de los nombramientos estratégicos, como son los ministros de la Corte. Entonces, el Senado de la República se vuelve muy importante, porque ahí es donde se va a resolver si puede modificar las grandes políticas públicas, como vimos que en este último periodo el presidente López Obrador no pudo, por ejemplo, modificar la reforma eléctrica. Entonces, ahí, Sandra, estamos hablando 5 o 10 votos, o sea, ese dique es muy sensible y ahí es donde partidos como Movimiento Ciudadano se vuelven muy importantes, porque si se da ese escenario, Movimiento Ciudadano podría ser la bisagra para contener o para aprobar una reforma constitucional, para aprobar un nombramiento de un ministro de la Corte o para rechazar un nombramiento de un ministro de la Corte. Se vuelve algo parecido, válgame, y no es tan paragonable, pero lo que sucedió en España con esta coalición para definir el gobierno de Pedro Sánchez, donde una minoría de una autonomía que sería lo equivalente a un Estado mexicano dio la gobernabilidad o el gobierno a un partido político. Entonces, ese para mí, Sandra, son de los puntos sensibles, de los puntos de hilo filo que hay que seguir más allá de todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero fíjate cómo en ese pequeñito núcleo detalle, ahí se van a jugar todo. Muchas de las batallas. Claro. De los cambios estructurales del país. Claro, digamos que es en donde se tomaría la decisión final, ¿no? Por así decirlo, y si tienen o no ese contrapeso, ¿no? Las grandes decisiones por ahí van a pasar. Por ejemplo, vimos que el tema de la inconstitucionalidad del mando de la ley que regulaba la Guardia Civil, pues ahí tendría que pasar, la reforma del Poder Judicial. Ahí tendría que pasar también la desaparición, por ejemplo, de los soples estatales. Ahí tendría que pasar todas estas grandes reformas del presidente que planteó el 5 de febrero, van a pasar por el Senado y si nos damos cuenta, este grupo legislativo, ya sea de un partido que pueda aliarse o no aliarse o ser la bisagra, se vuelve estratégico en este momento. Entonces, no podemos descuidar todo este contexto para efecto de que, entrar en un nuevo acuerdo político de las fuerzas políticas para efecto de que sabemos que, pues, el poder en unas manos, pues, siempre corre cierto riesgo de que no haya equilibrios y creo que en este punto que hablo de lo del Senado se vuelve hoy por hoy muy importante. Así es. ¿Qué tanto puede cambiar México en los próximos 6 años? ¿Para bien o para mal? Porque la realidad es que hay quienes al momento, como ciudadanos, y a través de las redes sociales, bueno, tú sabes que se comparten todo tipo de comentarios y más, ¿no? Algunos certeros, otros no tanto, pero
digamos, percepción que se tiene es que México entonces comenzaría a transformar este régimen, México comenzaría a cambiar de la forma en la que lo conocemos y los próximos 6 años podría acercarse más a convertirse en un país comunista. ¿Qué tanto hay de esto y qué tanto estamos alarmando de más? Yo creo que los regímenes comunistas, como los entendíamos en los años 80, en los años 70, se han ido modificando, acercándose más al centro del espectro político. Evidentemente, esos puntos como la parte de que se va a quitar la propiedad de las tierras, pues eso no encaja, al menos hasta el día de hoy y al menos hasta la información que tenemos derivado de lo que se ha hablado en los mensajes políticos, pues no sería incluso viable, puesto que también México ya se encuentra inmerso en un contexto internacional. Por eso ahorita hablábamos de contextos, ¿verdad? El nacional y podemos hablar de un contexto internacional donde, por ejemplo, pues México no se entendería sin el acuerdo con Canadá y los Estados Unidos. Ahí la figura de los paneles internacionales pues son muy sensibles, entonces sería muy riesgoso, por ejemplo, en el tema de inversiones, en el tema de propiedad, afectar de una manera fuerte como eliminar la propiedad privada, pues sería, no puedo hablar de imposible, pero sí de muy complicado, puesto que estamos en este contexto de América del Norte, donde es el bloque comercial más importante del mundo. Entonces no podemos perder eso de vista. No podemos perder también que va a haber una elección en los Estados Unidos, donde también posteriormente viene un acuerdo o una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces también son estos factores internacionales. Y por otro lado, en la parte jurídica, pues México es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde sus sentencias son vinculatorias para el caso mexicano. Entonces, sí tenemos ciertos válvulas de protección que no teníamos en los años 80 o en los años 70. Entonces, ya no es tan fácil, Sandra. Sin embargo, se van a poder hacer muchas cosas, sobre todo con esta legitimidad política con la que traería este gobierno, claro. Pues no podemos negar que sí pueda existir o vaya a existir un cambio de rumbo importante o de consolidación de muchas de sus actividades que ya habíamos visto, pero también, como ya les decía, lo que hay que tratar de cuidar, de proteger, es que exista un dique de protección, como ya los decía, en el Senado y también en la Suprema Corte, que pueda limitar y atemperar estos cambios que se puedan dar en los próximos años. Esta elección es parecida a la de 2018 en cuanto a las mayorías. Claro, pero según las tendencias en esta elección, digamos que le fue mejor a Morena de lo que hace 6 años, ¿no? Bueno, en el Congreso es parecido por los aliados, como se encuentra. Creo que el que le fue peor fue al PRI y al PAN al ir en alianza. Y si analizaríamos, yo no tengo los datos ahorita, pero sería cuestión de analizar cómo quedaron juntos hace 6 años y cómo quedaron ahorita. Entonces, volvemos a lo que te decía, Sandra. No sabemos, habría que analizar, más bien dicho, si es producto de un buen gobierno, si es producto también de buenas políticas públicas, o también es producto de un mal papel de la oposición, ¿verdad? Claro. Entonces hay que revisar eso. Y ahora, hablabas del tema internacional, digamos que le tocará a Sheinbaum tratar, por supuesto, este tema importante, el tema de la inmigración, ¿no? Que va a lograr o no llegar a estos acuerdos con Estados Unidos y quien tome las riendas también de este país, que es uno de nuestros, pues, principales, digamos, o nuestro vecino, y tenemos tantos temas justamente con este país. Sí, y pues hay que ver cómo va a quedar la elección de noviembre en los Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump pues, tiene posibilidades de llegar al poder. Sabemos, ya hemos sido testigos de cómo es su forma de negociar, sus decisiones son duras. Ya recordemos aquella cuando se planteó parar la inmigración o subir los aranceles en un porcentaje muy alto. Entonces va a ser una cuestión importante a valorar. Creo que otro de los retos también importantes de la presidenta que quede, en este caso la que va adelante al menos en los primeros conteos o que vaya en una tendencia importante, pues es generar procesos de reconstrucción del tejido social y sobre todo de acercar a las divergencias, porque pues el país sí está polarizado, hay visiones
de un lado y de otro muy radicalizadas. Entonces creo que además de la seguridad pública, pues el poder generar consensos entre todas las fuerzas políticas y ser pues también sensible, porque sabemos que en política no hay vencedores permanentes ni vencidos permanentes. Entonces eso es muy importante, porque si bien es cierto, ahorita ganaron, pues no quita que si la oposición hace un buen trabajo, participa, trabaja, gana, en 6 años, como ya lo hemos visto, pueda tener otra posibilidad. Entonces, ese es el punto más sensible, pues para que este país camine a una normalidad democrática donde se terminen los procesos electorales y todos regresen a trabajar y pues se vayan curando las heridas que se generan a lo largo de los meses de contienda. Así es. Y bueno, pues ya dentro de los próximos días, digamos que se hará oficial el conteo total, ¿no? Sí, así es. Pues habrá en algunos casos donde ya las tendencias vayan a ser irreversibles, en otros pues vemos que en algunos estados de la República o algunas candidaturas van cerradas las contiendas. Hay que ver también cómo se viene la parte litigiosa ante los tribunales, pero pues tendríamos que esperar hasta el fin de semana, la siguiente semana, para ya tener resultados firmes y bueno, pues ver e iniciar, fíjense, el proceso pues de acercamiento entre las fuerzas políticas. Creo que es muy buen momento, como lo decía, para reflexionar, para incluso replantear los modelos ideológicos de algunas plataformas políticas y ajustarlas y no desfigurarlas perdiendo su esencia puntual que les da vida y que permite a los ciudadanos creer en una opción política. Bien, Pedro, agradecemos que estés con nosotros y por supuesto que esperamos platicar más adelante más de lo que sucede en nuestro país y los temas de actualidad, si nos lo permites. Pues muchas gracias y que tengan todas y todos muy buen día. Gracias a Pedro Rubén Torres Estrada, profesor del claustro académico del doctorado en política pública y de la maestría de administración pública de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Hoy sobre las tendencias y sobre todo una jornada histórica para nuestro país, las elecciones más grandes en la historia de México. Más de 100 millones de mexicanos que pueden ejercer su derecho y renovar más de 19,000 cargos públicos, entre ellos, por supuesto, ya lo platicábamos, la presidencia de nuestro país.